Y ahora sí, el momento de presentar a alguien que el otro día teníamos que tenerlo en el medio del programa, una cosa así, pero los invitados, esto, aquello, pero no nos quedamos con el gusto aquel miércoles pasado y no tuvimos unos minutitos por el programa. Y hoy quisimos tenerlo en un bloque como para que nos cuente este trabajo que le debe haber llevado mucho tiempo y él ya nos va a contar todos los pormenores. Estamos hablando de Jorge Lindón, profesor de educación física, amigo de unos cuantos años. Pues supimos compartir algunas cosas en común, como por ejemplo esto de ejercicio. Está para presentar un libro el próximo viernes para ser más exacto. El próximo viernes, en horas de la tarde, ya vamos a dar los datos precisos, en el salón del Instituto del Seguro de Jujuy, que tiene Perico frente a la plaza, donde era antes la municipalidad o parte de la municipalidad. Jorge, ¿cómo le va? Yo a mis invitados, por más amigos que sean, los trato de usted en el programa, así que ¿cómo le va, Jorgito? Bien. Es un gusto tenerlo y gracias por venir. Gracias por la invitación, muy buenas noches y muy buenas noches a todos aquellos que nos están viendo. Yo hacía mención el otro día y decía, Jorge ya escribió creo que 2 libros, que los tengo en mi biblioteca, inclusive creo que hasta autografiados. Y apareció este otro, Diezmados. Digo, ¿de qué se tratará? Hasta que pude alcanzarme alguna información como para tener en cuenta. Y realmente, ¿cómo surge este libro? ¿Pensando en qué, Jorge? Pensando en la salud pública, que hoy este título que dijiste, Diezmados, un tanto dantesco, bélico diríamos, pero es real. Estando en distintos lugares, vinculado ya en esta etapa de mi vida a la actividad física, he recibido muchas consultas de lo que viene a ser todo lo que es la medicina, que prescriben la actividad física, envían a sus pacientes a hacer educación física, pero por sí mismo. No hay todavía una articulación con la disciplina de educación física. Le dicen al paciente, anda a caminar, Camine. haga algo. Hay un gris. Empecé a recibir muchas interconsultas, por lo cual me tomé un poco más en serio este tema y empecé a hacer investigaciones y algunas pruebas de campo en distintos establecimientos, en distintos lugares, fábricas, y haciendo las observaciones con la estadística que ya existe a nivel internacional, por ejemplo, en Chile, que está a la vanguardia, México, muchos lugares, muchos estados, no todos en Estados Unidos, y Argentina, que en Buenos Aires ya están avanzados, bastante avanzados. Y quiero referirme específicamente a los factores de riesgo modificables, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora, perdón, Jorgito, un pequeño reconto para ver si no estuve tan equivocado, porque pegué una ojeada como uno acostumbra a todo esto. Empezamos por eso que acaba de hablar usted, de las patologías que tenemos todos, en definitiva. Sí. Después, cómo ir mejorando en la sociedad esto, y hasta llegamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el mundo, con el medio ambiente, ¿no? Es decir, hay una escala de lo que se escribe en este libro para llegar a decir también que las grandes potencias deben tener una mirada en este sentido. Absolutamente. Porque el final de esto, y el final triste de esto, si no se pone en práctica algo, es la destrucción del ser humano por sí mismo, porque se deja estar, porque pasa el tiempo, porque no toma una medida, y perjudicadas las grandes empresas o los estados por lo que esto provoca, esta reacción del ser humano en deterioro de su propia vida, provoca de pronto en un estado. Absolutamente. Bueno, entonces le pido que por favor lo desmenuce usted. Muy bien. Estamos hablando de un hecho, prácticamente lo describo en el libro, tal vez para llamar la atención en términos dramáticos, pero no estoy muy alejado, considero, de esa apreciación. Estamos hablando, por ejemplo, del COVID, que comenzó hace prácticamente, ya tenemos 3 años. Según la OMS, ya registra 3.4 millones de decesos, los cuales fueron notificados de manera oficial, tal vez haya más, pero esos son los que están notificados. En ese mismo periodo, el sedentarismo ya generó más de 18 millones de decesos. O sea que tenemos una pandemia
que también impacta y mucho más profundo, y no estamos tomando aún medidas en proyectos colectivos para poder mitigar los efectos que tienen estas enfermedades crónicas. Y paso a enumerarlas brevemente, las más conocidas, que son prácticamente todas ya una epidemia y otras son pandemias, como el sobrepeso, obesidad, colesterol, diabetes tipo 2, tipo 1, resistencia a la insulina, los cuadros de ansiedad, cuadros de depresión. Hipertensión arterial, son innumerables los factores. Y la educación física, a través del movimiento, a través de una sistematización de la actividad física, es un agente mitigante y permite llevar a las personas hacia un equilibrio y poder organizar o planificar las expectativas de vida que realmente tenemos todos, que en la Argentina están en el orden de los 76 años. Y hoy en día con actividad física se puede llegar 8 décadas, podemos tener con muy buenas prestaciones motrices, tratando de evitar estar atrapado en un cuerpo achacoso. Hoy sí podemos lograrlo. Y es por eso que el libro es un disparador para que empecemos a hablar. La vida, si uno la proyecta en planos del entrenamiento, son 3.600 semanas, esa cantidad de años que mencioné. Estamos hablando de solo 17 ciclos olímpicos, que organizados desde la educación física son 17 macrociclos, dividido en mesociclos y microciclos. Es una manera muy sencilla de ir organizando, planificando, tener una vida con muy buenas prestaciones motrices, y me refiero a la preservación máxima posible de las capacidades condicionales, que son la velocidad, la fuerza, la flexibilidad y la resistencia. Todo eso es entrenable y mejora absolutamente la calidad de vida de las personas. Sin embargo, hoy, en solo 8 años, la mitad del mundo va a padecer estas patologías, sobre todo la diabetes tipo 2, el sobrepeso, desde luego el sedentarismo y la obesidad. A tal punto que estamos hablando de la mitad prácticamente del planeta comprometido ya con discapacidades por el impacto que van a generar este tipo de patología, que tienen un crecimiento exponencial. Países como los mencionados, Chile, México y muchos estados en Norteamérica, tienen la ley del etiquetado frontal como una de las medidas para empezar a combatir este grave flagelo global. Argentina ya aprobó hace muy poco la ley de etiquetado frontal, pero todavía no se implementa. Sin embargo, en Chile, que ya tiene 2 años, en México también, y en varios estados que son de Norteamérica, están fracasando. Con lo cual las alertas nuevamente se encienden. Michelle Obama llevaba adelante una campaña, cuando estaba de primera dama, que se llamaba 5-2-1-0. Simple para que toda la gente le entienda. 5 tomas diarias entre frutas y verduras, 2 horas máximo de exposición a una pantalla, 1 hora diaria de actividad física y 0 en ingesta de azúcares refinados. Llegaron a esa determinación con esa política porque el 80%, por ejemplo, de las mujeres afroamericanas acusaban una obesidad importante con enormes discapacidades, lo cual elevaba el costo laboral. Las empresas se veían muy complicadas, algo que también en mi estudio de campo he ido comprobando, analizando, y es por eso que, gracias a Dios, hay una muy buena recepción con este trabajo. Ahora, qué bueno sería, Jorge, y en esto tomo esta parte, donde si se aplicaría mucho más en políticas de Estado, de buena salud, para evitar que el Estado se haga cargo de este mismo ser más adelante de su vida, gastando lo poco que tiene el Estado o lo mucho que tiene en estas mismas personas. Es una misma persona en 2 tiempos. Si yo en el primer tiempo en que tenés supuestamente todo en condiciones, te pongo a hacer esto, a trabajar de esta manera, a cuidar de esta manera, no voy a gastar tanto cuando estés en la otra etapa de tu vida. Es algo
que creo que es lo que me quiere decir. Absolutamente, estamos hablando de prevención. Sí. Y es lo que Pero hay países que no lo hacen de pronto. no lo hacemos. Y bueno, tenemos que coincidir y empezar a hacer proyectos y esfuerzos colectivos. Este fenómeno golpea prácticamente a un miembro en cada una de las familias, como mínimo. En algunas partes del libro hablo de un estado de guerra, ya que esa familia que tienen a esa persona que está bajo alguna de estas patologías también queda dañada, porque cuando se daña uno, todos emocionalmente quedan dañados, y es una lucha desigual, porque a veces todos hacen el esfuerzo, pero el ambiente es obesogénico. Cuando salen o tienen su grupo de pertenencia, nuevamente caen en la reincidencia por cualquiera de las patologías mencionadas. Así que es todo un cambio que se tiene que realizar. Obviamente es muy difícil, pero bueno, al menos desde esta perspectiva y este aporte ya estamos levantando una bandera y consideramos que cuando alcancemos volumen, con alianzas, con los medios de comunicación que son muy importantes, podremos empezar a sembrar conciencia y hacer actividades preventivas para tener, como decíamos, una vida lo más saludable posible, que nos garantice, siempre y cuando no pase otro evento, los 70, los 80, 90 años con muy buenas prestaciones motrices. Ahora, yo recién estaba con una persona que tiene que ver con la seguridad vial, y ellos también tienen algún tipo de mirada sobre el cuidado del ser humano, ¿no? Este también es algo que apunta al cuidado del ser humano. Y él me decía, bueno, nosotros lo que hacemos son las normas para que la pusimos en vigencia, había que endurecerla, bueno, ahora apareció el scoring, esto que ya está puesto de vigencia. Por el lado del ser humano y por el lado del ejercicio físico, no se puede cobrarle multa a las personas porque no corra, porque no come mucho, todas esas cuestiones, pero habría que tener una mirada mucho más profunda desde el Estado, y yo insisto con esto, no sé si serán políticas del Estado, no sé si serán proyectos de salud, o como se llamen, Jorge, como para que sea más profunda la entrada. Porque acá si no hace educación física el que quiere, come mucho, come poco el que quiere, hay gente que fuma, toma cerveza y no le importa, es decir, ¿qué hacer? No a todos, cuando todos tuvieron la experiencia de educación física en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y no todos tuvieron una buena experiencia. Sí. Y ya hay cierto rechazo que ya está instalado en el imaginario colectivo, someternos al esfuerzo, estamos en una cultura progre, en donde se suman los derechos, y podría haber ahí algunos puntos un poco incómodos, pero considero que el Estado tiene que hacer evaluaciones concretas, hace fuertes inversiones en educación. Y la educación no es posible en una gestión de calidad si no hay movimiento, si no hay educación física. Esto ya le sucedió a los países nórdicos, quienes son los que lideran, y generalmente son muy conocidos por las evaluaciones PISA. Esos son los que tienen los mejores estándares siempre. Qué curioso, esos lugares, los eslogans de los sistemas educativos rezan movernos para aprender. Y luego de los 7 años recién aprenden la primera vocal. El proceso de alfabetización comienza a los 7 años. Antes están fijando hábitos saludables. Bien. Es un cambio, es una mirada, ya es una tendencia. Decía que el proceso educativo, para que sea eficiente, necesita al movimiento, tenerlo incorporado al movimiento, porque las patologías estas avanzan a un ritmo tan alto que de nada sirve tener un grado o una alta calificación cognitiva, porque vas a estar disminuido, vas a estar comprometido y tenés solo una década como plazo en la cual tenés una prestación productiva. Y entonces esto tiene que hacer que el Estado, viendo las estadísticas, porque eso hace el Estado, se ocupe y tendrá que discutir. Nosotros ponemos esto desde el lado de la educación física para aportar al debate. De ahí surgirán cuáles son los mecanismos, pero estamos muy comprometidos. Tenemos niños de 3 años con estrías grasas. Hay eventos ya de infarto en jóvenes de 19 años. El 15% de los chicos ya acusa algunos síntomas de hipertensión a los 11 años. Los escolares menores de 12
el 45% ya tiene sobrepeso y el 25% ya tiene obesidad. Quiere decir que su futuro ya está embargado por estas enfermedades crónicas no transmisibles que a través del movimiento podemos mitigarlas. ¿Cómo se consiguieron todos estos datos, Jorge? Andando bastante y triangulando datos oficiales que existían en otros lugares. Bien. Los docentes estamos capacitados para usar métodos de investigación y aplicados, bueno, es un poco duro, pero están presentes en nuestra ciudad también. Bien. ¿Cuánto tiempo llevó confeccionar este libro? Terminar y decir, bueno, por fin terminé. El proceso de la bibliografía que está reflejada es solo 90 días, pero los procesos de prueba, todo el año pasado estuve trabajando. Bien, bien. Y es un aporte que, reitero, me gustaría que sea de la consideración de todos, porque sé que cada uno de los hogares está siendo dañado. Y a lo mejor hoy están bien, pero tienen hábitos que en muy poco tiempo no son saludables, digamos. Lo van a arrastrar. Estamos hablando de que los chicos tienen un consumo de 550 calorías vacías por día en las escuelas. Esto implica prácticamente un exceso de 100 gramos diarios, que en un año son 5 kilos. Y así que estamos yendo hacia un precipicio. Así que por eso es el título, por eso es una alerta que tenemos acá en la gráfica, para que nos miremos y empecemos a discutir y cada uno desde su profesión, desde su orientación, aporte ideas y empecemos una discusión seria de un tema que está tocando la puerta muy fuerte y que va a ser una explosión tremenda que no va a haber, como lamentablemente pasó en la pandemia, el sistema de salud va a colapsar. Absolutamente. Ahora me quedé sorprendido con el dato, ¿no? La pandemia se llevó 3.4 millones de personas. Y el sedentarismo 18 millones. Y el sedentarismo 18 millones en ese mismo y tiempo. Ni siquiera nos enteramos, ¿no? Ni nos enteramos. Más bien por los 3 millones nos pusimos barbijos, nos quedamos encerraditos en casa. Hicimos grandes esfuerzos económicos, grandes pérdidas, pero bueno, este flagelo, es la situación en la cual se discute ya en otros países de una manera muy seria. Y considero que ya llegó el turno que nosotros también nos ocupemos y que se encuentre esto en la agenda de la política, en la agenda social, en las agendas de la empresa. Escuchaba hace poco, y no voy a contradecir, tiene razón, las proyecciones de inversión en educación hacen que en los próximos 5 años mejore el Producto Bruto geográfico en 2 puntos, con alta calificación. Sin embargo, en 5 años, si no modificamos estos hábitos, ese recurso humano va a estar absolutamente comprometido y, según otros países, estadísticas que saqué de otros países, todo lo contrario, la caída del producto sería de 3 puntos. Es lógico entenderlo, no se puede tener recurso humano afectado, está diezmado el recurso humano, no voy a dar nombre de grandes empresas que tienen nóminas de más de 1000 empleados y el 25% está permanentemente con licencias médicas, o hay que ir reestructurando porque no puede. Y el Estado mismo, Jorge, ¿no? El Estado mismo tiene un porcentaje alto de empleados que están con licencia por enfermedad, digamos. Y bueno, esto permite que avancemos de manera más decidida, con equipos interdisciplinarios, desde luego, pero tiene que estar en el debate. Tiene que estar en el debate y es muy necesario. He recibido bastantes adhesiones, pero bueno, con las adhesiones son bienvenidas, pero necesitamos ir al debate y que se transformen lo que vos sugerís. Totalmente. Algún tipo de política pública más profunda, más efectiva, que nos permita salir de este encierro. Claro, porque esto seguramente cuando lo lean quienes tienen que leerlo, sí se van a preocupar, sí, todo, mirá, pero va a pasar ese momento. Y la vida continúa como si nada, ¿no? Mientras esto también es una cuestión que hay que tener seria atención y ocuparse, no solamente preocuparse, sino ocuparse de los datos que figuran allí.
Sí, es muy importante. Uno de los puntos que tomamos acá es que tampoco es tan difícil. Lo que nosotros somos como especie humana, que somos del Paleolítico, tenemos 2.8 millones de años de evolución, esta etapa de la humanidad. El arquetipo, la fisonomía que tenés vos, la estructura que tengo yo, pertenece a este último tramo de la evolución humana de 2.8 millones de años, en los cuales nuestro organismo está preparado por una herencia filogenética para acumular. Éramos cazadores, recolectores, nómadas, pero cada vez que se tomaba la presa, se comía todo lo que se podía por posibles hambrunas, por la llegada del invierno. Estuvimos con esa conducta 2.8 millones, hasta que llegó la agricultura, 8.000 años atrás. Pero en estas últimas 3 décadas hay una sobrealimentación, una sobreoferta. Antes era difícil, había que caminar un promedio de 10 kilómetros por día para alcanzar los frutos, para, con nuestros mecanismos de supervivencia, que los tenemos adentro, en nuestro ADN, pero hoy al alcance de la mano, en las góndolas, en el mini mercadito, habrá inflación, lo sé, pero es mucho más fácil. Y de hecho se ve que es más fácil porque en los pliegos el perímetro abdominal nos dice la verdad y estamos acumulando cosas que no deberíamos estar acumulando. Así que el cambio es posible. Y refería a lo anterior porque el hombre sí puede soportar grandes periodos de ayuno porque lo estuvo haciendo por millones de años. Y es por eso que hay en muchos lugares que empieza a tener mucho éxito, por ejemplo, el ayuno intermitente, y son mecanismos de defensa que por ahí lo consideramos imposible. Hay que cambiar el chip, nos tenemos que educar más, leer un poquito más y este tipo de entrevista, de haber más gente inquieta y expositores y que acumulan experiencia, es muy bueno que se sigan replicando. Jorge, ¿cuándo se presenta este libro? ¿Se presentó ya en alguna ciudad, en otros lugares, o comienza acá en Perico el periplo de darlo a conocer en todos lados? Empieza en Perico. Bien. Sí es conocido en otros lugares. He tenido, como es un tema, el libro está hecho para cualquier punto de la Argentina. Tiene referencias de todos lados, es un término medio. De hecho, quien me hace el prólogo es un rector de una importante institución de la educación física. Y tenía la primera invitación que tuve es en Capital Federal, de sectores empresariales que veían con mucho agrado que se empiezan a ocupar por lo que te decía, que le está bajando la productividad. Sí. Y ellos me han conectado a redes empresariales y en la agenda tenemos 12 presentaciones, pero van a ser más adelante. Empezamos primero por casa, con amigos, y para tratar de hacer aportes positivos, porque bueno, somos parte de una sociedad y lo que uno pueda colaborar, estamos ahí. La semana que viene estamos en San Salvador. Bien. Pero estamos dando esos pasos. Como siempre, todo el éxito del mundo, este libro manifiesta un poco una preocupación individual de un profesor de educación física que no solamente la ve pasar, sino quiere ser protagonista, no sé si de la historia de esta humanidad, pero sí haber dejado algo en nuestro pasaje por esta efímera vida, porque en poco tiempo ya no estamos, ¿no? Pero es bueno dejar esto que para mí es súper valioso, Jorge. Felicitaciones, éxitos. La presentación en Perico es el próximo viernes. El próximo viernes a partir de las 20:30. Bien. Algo muy sencillo. Sí. Es un conversatorio, tiene la modalidad en la cual me preguntan de qué se trata, algo, porque después está en línea el libro, hay muchas cositas que quiero que lo descubra el lector, como por ejemplo los 20 llamados a la acción, que son bastante interesantes y que son ya propuestas para empezar a solucionar esta problemática un poquito, bastante dramática que he planteado, que me permitiste contar. Y es realista, porque no es una cuestión de ficción,
ni de un imaginario de un pasado o de un futuro. Es una realidad que estamos viviendo, Jorge. Es una realidad. Le agradezco la visita a Jorge Lindón, profesor de Educación Física. Vamos a ver si podemos acompañarlo en la presentación del libro, pero quería más que nada darnos esto gusto de traerlo para que lo vea mucha gente a través de mucho tiempo en este programa, que siempre que tiene alguna novedad lo tenemos presente. Muchísimas gracias por la invitación y reitero que la alianza, el tejido de los medios de comunicación es esencial para poder tener esperanza y poder enfrentar a estas patologías. Y como decía usted en alguna parte, empoderar al ser humano, ¿no? Absolutamente. Gracias, Jorge, muy amable, ¿eh? Gracias. Estuvo con nosotros el profesor de Educación Física, Jorge Lindón, en la presentación de su libro. Lo vamos a mostrar bien, la tapa, ahí está, si se lo puede ver. Diezmados, que se va a presentar el próximo viernes a partir de las 20:30 en el Salón del Instituto del Seguro Jujuy, ex Municipalidad.